Entonces, la unidad de hoy es la ecuación general de la energía. Recordemos la ecuación de continuidad para líquidos, que usualmente, o los líquidos generalmente son incompresibles, ya que su densidad no cambia, aún la variación de la presión sea muy significativa. Entonces, ya esta ecuación de continuidad para líquidos que se consideran incompresibles, entonces el caudal es el producto del área 1 por la velocidad 1. Si estoy analizando estas dos secciones, esta sección 1 y esta sección 2, si el flujo es estable, entonces no se está retirando masa de agua por ningún lado, solo lo que está entrando va a ser igual a lo que está saliendo, el flujo es estable. Entonces la continuidad dice que el flujo volumétrico en la sección 1 va a ser igual al flujo volumétrico en la sección 2, o caudal 1 igual a caudal 2. Y el caudal es el producto de área por velocidad. Entonces en la sección 1 es área 1 por velocidad 1 y en la sección 2 es área 2 por velocidad 2. Entonces el caudal es el mismo para ambas secciones cuando el flujo es estable. Esto aplica para líquidos incompresibles, esta ecuación, y también aplica para gases a baja velocidad, en el que la densidad tiende a ser muy similar. Y esto, para esa aproximación para gases a baja velocidad, van a presentar un margen de error pequeño, en el cual esta ecuación puede predecir su comportamiento en cuanto al flujo volumétrico. La ecuación de Bernoulli, ya habíamos, si analizamos dos secciones, una sección 1 y una sección 2, entonces la ecuación de Bernoulli es carga de presión más la carga de velocidad más la carga de elevación. En la sección 1 va a ser igual a la sección 2. El peso, como es un término común, se puede cancelar, ¿cierto? Si dividimos toda la ecuación, tanto el lado izquierdo como el lado derecho sobre el peso, vamos a simplificarlo de esta forma. Y esta fórmula es la que conocemos como la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Entonces, esta ecuación como tal tiene estas limitaciones. Es válida solo para fluidos incompresibles, como el agua. No puede haber dispositivos mecánicos que agreguen o retiren energía del sistema en las secciones que se están analizando, por ejemplo en la sección 1 y en la sección 2. Ahí no debe haber esos dispositivos mecánicos como bombas, motores, turbinas, porque estas le añaden energía al fluido o le retiran energía al fluido. La consideración o la limitación 3 es que no puede haber transferencia de calor hacia el fluido o fuera de este. Tampoco puede haber pérdida de energía debido a la fricción. Entonces, para garantizar que se cumplan estas cuatro limitaciones, ningún sistema real va a satisfacer esas restricciones de esa ecuación. Por lo que, para ajustar esto, hay que utilizar una ecuación general de la energía que incluya pérdidas y ganancias de energía. Entonces, en los sistemas de circulación de flujo de fluidos, como en tuberías, van a haber o se pueden haber dispositivos que agregan energía al fluido, como por ejemplo una bomba, o la quitan de hay dispositivos que le quitan energía al fluido, como los motores, o pueden haber aquellos pérdidas que sean indeseables en estos sistemas. ¿Sí? Entonces, ¿qué digamos dispositivos hay? Por ejemplo, las bombas, los motores de fluido, la fricción le quita energía al fluido, las válvulas y el suelo también le quita energía al fluido. Las bombas, entonces las bombas son dispositivos mecánicos que le añaden energía al fluido. Es decir, esta bomba que consume trabajo, como por ejemplo el trabajo eléctrico, entra, digamos, electricidad, un trabajo eléctrico, ¿cierto? Y ese trabajo eléctrico o electricidad, por ejemplo, impulsa un eje rotatorio. Ese eje rotatorio gana energía cinética, hay movimiento,
y esa energía cinética se le transfiere al fluido, y esta energía cinética hace que el fluido gane movimiento y presión, dado a ese movimiento de ese rotor. Los motores de fluidos, entonces básicamente lo que hacen es que hacen, digamos, lo inverso a las bombas. Lo que hacen los motores es que toman energía del fluido y la convierten en alguna forma de trabajo. Entonces, dispositivos como motores, turbinas, son las que retiran energía del fluido. Como por ejemplo, una turbina. Entonces, por ejemplo, esta turbina de una hidroeléctrica, lo que hace es que esta energía del agua, esta energía de presión del agua, ¿cierto? Esta energía, lo que se hace es que se aprovecha acá en esta turbina y genera un movimiento. Entonces, al esa energía del agua mover esa turbina, lo que hace es que esa turbina genera un trabajo, un movimiento, y allí le está retirando energía al fluido. Entonces, ese movimiento de esa turbina cumple otra función. Por ejemplo, puede mover un generador, ¿cierto? Esa energía de movimiento de trabajo mueve un generador de electricidad para la distribución eléctrica a las redes de las comunidades, las redes eléctricas de las comunidades. Y acá, digamos, el agua entonces va a tener acá en esta, antes de la turbina, una energía 1, y después de la turbina va a tener una energía 2, que obviamente va a ser menor E2 que E1 porque gran parte se retiró del fluido por esa turbina. Entonces el fluido lo que va a perder allí en ese punto 2 después de la turbina, aguas abajo de la turbina, va a tener entonces menos energía, menos presión, va a perder presión el fluido. Entonces ahí eso le retiran energía del fluido, por eso pueden haber también motores que le retiran energía al fluido. La fricción del fluido, entonces por ejemplo cuando un flujo de agua o de otro fluido líquido es que fluye en una tubería, por ejemplo, o en un canal o en algo, ese fluido va a presentar una fuerza puesta en movimiento que va a ser la fricción. Entonces, dado esa fricción que es una fuerza contraria al flujo, entonces parte de la energía del sistema se convierte en calor, ¿cierto? Debido a esa fricción. Y ese calor se disipa en las paredes de la tubería, por ejemplo, y esto se conoce como pérdida de fricción. Por eso los fluidos pierden energía cada vez que circulan una tubería, porque está el efecto de la fricción. Esa magnitud de la energía que se pierde debido a la fricción va a depender de las propiedades del fluido, como por ejemplo la viscosidad, densidad, también de la velocidad del flujo, del tamaño de la tubería, del acabado de la tubería, puede ser de su rugosidad, de su material, y también de la longitud de la tubería. Las válvulas y accesorios también ocasionan pérdidas de energía. Esas válvulas y accesorios que ven ustedes en las tuberías, cheques, codos, uniones, T's, esos dispositivos que se usan para controlar la dirección del flujo o caudal del fluido, del flujo de fluido, hace que se presente una turbulencia local en ese dispositivo. Y esto lo que se hace es que esa energía del fluido se disipe como calor y por lo tanto hay una pérdida de energía de ese fluido. Entonces en un sistema grande, estas pérdidas debido a las válvulas y accesorios en general son pequeñas en comparación a la de fricción. Por ello, esas pérdidas debido a los accesorios y válvulas se conocen también como pérdidas menores. Y las pérdidas por fricción, debido a la fricción, al rozamiento del fluido con el ducto por el cual está circulando. Esta es una extensión de la ecuación de Bernoulli. Entonces, si ustedes fijan, la ecuación de Bernoulli que habíamos analizado daban estos términos, estos tres términos. Acá se le añade, para corregir esas restricciones que se presentaron al inicio, es que se le agrega una suma
de HA, y HA es la energía que se le agrega al fluido con un dispositivo mecánico, como por ejemplo una bomba. Entonces esta HA se le suma al término del lado izquierdo, dado que esto le agrega energía al fluido. Y también en el lado derecho se agregan dos términos que van a ser las pérdidas por fricción. Esta H sub L quiere decir la suma de pérdidas por fricción más las pérdidas menores o pérdidas por accesorios. Y esta H sub R ya es la energía que se remueve del fluido debido a un dispositivo mecánico como una turbina o motor de fluido. Entonces de esta ecuación, esta H sub L representa la sumatoria de las pérdidas por fricción H sub F y las pérdidas menores, que son las pérdidas por accesorios o válvulas, como ya les mencionamos. Entonces, la extensión de esa ecuación de Bernoulli, que permite ya aplicar el principio de Bernoulli a sistemas reales donde ocurren pérdidas de energía o ganancias de energía. De este esquema, entonces aquí vemos una bomba, acá una válvula, unos codos, una longitud de la tubería, acá vemos un motor. Entonces, es esencial escribir la ecuación de energía en la dirección del flujo. Si el flujo va en este sentido, si el flujo volumétrico va en ese sentido, entonces en esta figura hay que ir desde 1 hasta 2. Es decir, si voy a analizar desde el análisis de energía en el punto 1 y en el punto 2, debo ir en dirección del flujo, en este sentido, haciendo ese recorrido. Entonces, partimos de acá, que la energía en 1, acá en 1 va a llevar una energía en 1, que es esta energía. Si seguimos recorriendo, acá nos encontramos con una bomba. Esa bomba le suma energía al fluido, entonces se suma. De aquí a acá encontramos una válvula, encontramos codos. Entonces se le resta esta H sub L, que son debido a esas pérdidas debido a la fricción y a los accesorios. Y si seguimos, si continuamos, acá encontramos antes de llegar a 2, y ese motor de fluido lo que le hace es que le extrae energía al fluido, por lo tanto se resta, y ya que llegamos al punto, igualamos a la energía en el punto 2. Vamos desde el punto 1 en sentido del flujo hasta el punto 2. Entonces, esto lo podemos escribir así. Y de aquí nosotros podemos, entonces, la energía en 1 ya sabemos que es estos tres términos: carga de presión, carga de velocidad y carga de elevación. Esta HA que se suma, esta energía 2 que va a ser este término, y este HL y HR que están restando pasa a sumar al lado derecho. Entonces así se llega también a la ecuación general de la energía, analizando este ejemplo. Y esta H sub L, recordemos que es la suma de pérdidas menores más las pérdidas por fricción. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? No sé, no me quedó algo claro. O sea, ¿Sí? los motores le quita energía al fluido y ¿Sí? y las La bomba. y el motor primero, la bomba, le aumenta energía. Sí, sí, porque la bomba, o sea, la bomba, ¿cómo funciona la bomba? Por ejemplo, ¿qué tiene una bomba? Una bomba tiene usualmente una electricidad, ¿cierto? Una energía eléctrica. Esa energía eléctrica mueve esa bomba, ¿cierto? Mueve el rotor de la bomba. ¿Y qué hace una bomba? Una bomba tiene unos rotores que giran, y lo que hacen es que le dan energía al fluido, que es lo que ves cuando vas a elevar, digamos, agua a un tanque elevado. Entonces tú ahí ves que ese movimiento de ese rotor de la bomba está aumentando la velocidad del fluido, y por tanto está
el fluido gana energía. Esa energía cinética se convierte en la energía para el fluido, en que el fluido gana presión, ¿cierto? Y acá en el motor lo que hace es que debido a la presión del fluido que va entrando a este motor, el motor convierte esa energía que lleva el agua o el fluido, cualquier fluido, dependiendo del fluido que se esté trabajando, y esa energía mueve un rotor. Entonces, debido al agua, ese motor le retira energía al fluido. Y por lo tanto, en la salida la energía va a ser menor que la de entrada, ¿cierto? Porque le retira energía al fluido, ¿sí? Ah, listo, gracias. ¿Listo? Vale. Otra forma, digamos, de ver, si nosotros analizamos una tubería simple, ¿sí? Dos secciones, una sección 1 y una sección 2, si colocáramos como una especie de piezómetro, un tubo, dos tubos, en dos puntos en esta sección 1 y en esta sección 2. Entonces, dependiendo, si es un nivel de referencia, si este es nivel de referencia, entonces va a haber la energía como tal en uno, va a ser igual entonces a esa altura de posición, a esa carga de posición, más la carga de presión va a ser a donde se desplaza el fluido, va a ser de aquí a aquí, y va a tener también una cabeza de velocidad asociada a la energía cinética. Entonces, como tal, esto va a representar la energía en la sección 1. Asimismo, en la sección 2 va a tener una presión 2 debido al fluido, o esa presión que tiene el fluido en ese punto, una cabeza de velocidad, ¿sí? Entonces, y una posición. Entonces, si no se consideran las pérdidas eh, en los sistemas reales, entonces vamos a ver que la energía 1 no va a ser igual a la energía en 2, porque la energía 2 va a ser siempre menor que la energía en 1. ¿Por qué? Porque el fluido, como ya hemos visto, al hacer este recorrido, va a tener fuerzas contrarias como la fricción que le quita energía al fluido. Entonces, por lo tanto, acá vemos esta caída de presión, ¿cierto? Acá la presión va a ser menor que esta, dado que el flujo pierde energía. Entonces, si nosotros aplicáramos la ecuación de Bernoulli, no se cumple que energía 1 es igual a energía 2. Entonces, hay que añadir el término de las pérdidas de energía, ¿cierto? Para que la energía en Eso es 1 sea... una tubería, ¿sí? ¿Cómo? Una tubería normal. Eso es Sí, en una una tubería tubería simple. normal. En una tubería simple, sí. Esto lo pueden experimentar en un laboratorio. Pueden colocar, de hecho, un fluido aquí, o el mismo fluido y un piezómetro. Acá el fluido va a tener acá mayor presión que este, ¿sí? Entonces la energía 1 va a llegar hasta esta altura equivalente, toda esta altura, y la energía 2 va a llegar hasta esta altura porque va a haber pérdidas. Entonces no podemos decir que energía en 1 es igual a energía 2 porque no es cierto. Hay que incluir las pérdidas o ganancias de energía. La línea que incluye hasta la presión se llama línea presiométrica, y la línea que incluye ya la carga de presión más la carga de velocidad es la línea de energía. Entonces aquí vemos, esta es una ecuación general de la energía. Entonces la energía en 1, la energía en 2 es igual a la energía en 2, pero en esta energía en 2, para que sea igual a la energía en 1, tiene que sumarle estas pérdidas. Y estas pérdidas van a ser pérdidas por fricción más las pérdidas menores. Obviamente si no hay dispositivos mecánicos, si hay dispositivos mecánicos hay que sumar o restar, ¿cierto? Dependiendo si sea una bomba o sea un motor de fluido. ¿Listo? En este ejemplo 1 dice lo siguiente: de un depósito grande fluye agua a razón de 1.20 pies cúbicos por segundo por un sistema de tubería. Como se aprecia en la figura, calcule la cantidad total de energía que se pierde en el sistema debido a la válvula, codos, entrada, tubería y presión del fluido. Entonces, acá tenemos en este sistema, ¿sí? Unas válvulas, codos, y vamos a analizar entre este punto y este punto, vamos a calcular eh, la cantidad de energía que se pierde debido a estos dispositivos. ¿Listo?
Entonces tenemos, según los datos, el caudal es 1 pies cúbicos sobre segundo, un diámetro de 3 pulgadas, 0.25 pies, que es lo mismo. Tenemos la elevación, si este es el nivel de referencia, usualmente si vamos a analizar este punto 1 y este punto 2, uno como regla utiliza para evitar valores negativos, utiliza este nivel de referencia del punto más bajo. Entonces Z1, o sea, la elevación desde el nivel de referencia hasta el nivel del agua en el punto 1 va a ser igual a 25 pies, 13 más 2. Esos son los datos que podemos tener acá en el ejercicio. Aquí nosotros planteamos la ecuación de energía en el punto 1 y en el punto 2. Entonces aquí, en la ecuación general de energía, como ya hemos deducido, le sumamos una energía debido a una bomba. Y esta H sub R es una energía asociada a dispositivos que le retiran energía al fluido, como los motores. Y estas son las pérdidas que incluyen pérdidas menores más las pérdidas por fricción. Entonces de aquí nosotros, si analizamos este punto 1 y este punto 2, entonces de aquí vemos que la presión en 1, esta válvula está abierta, la presión atmosférica, la presión 1 es 0, ¿cierto? La velocidad en esa superficie del agua va a tender a 0, bastante pequeña, entonces tiende a ser 0. Si nosotros hacemos este recorrido de este punto, del punto 1 al punto 2, no vemos ninguna bomba, entonces por lo tanto no hay ningún dispositivo que le añada energía al fluido. Si analizamos este punto 2, el fluido sale a la atmósfera, entonces está a presión atmosférica, por lo tanto la manométrica se hace 0. Vemos también que la elevación aquí Z2, si este es el nivel de referencia, Z2 va a ser 0. ¿Sí? También vemos que esta H sub R es la energía asociada o la energía que se les trae al fluido debido a un dispositivo. Entonces también es 0 porque no hay ningún motor de fluido que esté en este sistema, solo hay válvulas y codos. Entonces, a partir de allí se tiene esta expresión de que Z1 es igual a velocidad 2 al cuadrado sobre 2G más HL. Entonces de ahí el término que quiero conocer son las pérdidas debido a los accesorios y a la fricción. Entonces de aquí ya nosotros podemos conocer esta velocidad en 2, ¿sí? La velocidad en este punto. Y podemos esta H sub L la podemos calcular. Bueno, esta es la incógnita, H sub L es la incógnita. Esta es la incógnita. Y Z1 la conocemos que es 25 pies, es la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Entonces ya lo conocemos. Me falta, para calcular HL, necesito calcular esta velocidad. Entonces, para calcular esa velocidad necesito, si tengo el caudal y tengo el diámetro, puedo calcularla. Primero despejo HL. HL va a ser igual, como vemos aquí, a este B al cuadrado sobre 2 que suma, que la suma pasa a restar a Z1. Entonces, para calcular esta velocidad necesito calcular el área. Entonces el área va a ser igual a pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4. Entonces pi por 0.25 al cuadrado sobre 4 es igual a 0.049 pies cuadrados. Ahora con el área y con el caudal puedo calcular la velocidad. Entonces, por esta ecuación de continuidad que caudal 2 es igual al área 2 por la velocidad 2, entonces de aquí despejamos de que la velocidad en 2 es igual a esta área que multiplica la velocidad pasa a dividir a caudal, que es el término que vemos aquí. Entonces el caudal es 1.2, este caudal es 1.2 pies por segundo, y el área ya la hemos calculado que es 0.49, que es esta que tenemos aquí, y eso me da una velocidad de 24.4 pies por segundo. Entonces la velocidad en 2. Entonces ya tengo la velocidad en 2 y tengo la Z1. Entonces voy a calcular esta HL con esta expresión. ¿Listo? Entonces ya tenemos
esa velocidad en 2 que la hemos calculado, la velocidad en ese punto es 24.4 pies sobre segundo. El Z1, este nivel es 25 metros, entonces va a ser Z1, que es 25, es esta elevación, menos la velocidad en 2 al cuadrado, y la velocidad en 2 es 24 pies sobre segundo al cuadrado, sobre 2 por la gravedad en el sistema tradicional de los Estados Unidos es 32.2, y esto me da que las pérdidas por fricción y por los esos accesorios es de 15.75 pies, y allí ahí se ha solucionado el problema, que es este problema está en el libro de Mott y todos los que se están presentando. Este sería un ejemplo 2. El enunciado es el siguiente: un flujo volumétrico a través de la bomba de la figura es de 0.014 metros cúbicos sobre segundo. El fluido que se bombea es aceite con gravedad específica de 0.86. Calcule la energía que transmite la bomba al aceite por unidad de peso de este fluido en el sistema. Las pérdidas en el sistema son ocasionadas por la válvula de verificación y fricción, mientras que el fluido circula por la tubería. Se determinó que la magnitud de dichas pérdidas, o sea, las pérdidas por esa verificación y fricción es de 1.86 energía sobre peso de fluido. Entonces 1.86 metros. Los datos son el caudal, el diámetro de esta tubería, que es 3 pulgadas o 0.072 metros. El diámetro 2 de esta tubería es 0.05 metros. Si tomamos este nivel de referencia, que es el punto más bajo entre A y B, entonces Z es 0. El Z en B, la altura del nivel de referencia a este punto B es 1 metro, como lo muestra acá en la figura. Las pérdidas por fricción y por accesorios 1.86 metros. La presión en A da el valor de menos 28 kilopascales y la presión en B es 296 kilopascales. La densidad relativa de ese aceite es 0.86. Entonces, ¿cómo se calcula esa densidad del aceite? Va a ser la densidad del agua a 4 grados Celsius por esa densidad relativa. Eso da 860 kilogramos metros cúbicos. El peso específico de ese aceite va a ser densidad por gravedad. Entonces, densidad es 860 kilogramos metros cúbicos por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y esto da 8.436.6 newton sobre metros cúbicos. Recuerden que kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es newton y queda newton dividido sobre metros cúbicos. Y si lo divido sobre 1000 me da 8.4 kilonewton metros cúbicos. Entonces hacemos el análisis de la ecuación general de la energía entre este punto A y este punto B. ¿Sí? Entonces la presión en A tiene un valor, la velocidad acá va a depender del caudal y de la tubería. Entonces, como son tuberías de diferentes diámetros, la velocidad en A y velocidad en B son diferentes, no se cancelan. Si tomo este nivel de referencia, ZA se hace 0. HA es la energía que le añade esta bomba. HA, por lo tanto, no es 0. De hecho, es lo que se quiere determinar. Presión en B tiene un valor, acá es de 96. Va a haber una presión en A, una presión en B, una velocidad en B asociada a esta tubería y al caudal. La ZB va a ser la distancia que hay de aquí a aquí, que es 1 metro. El HL, acá no hay son las pérdidas debido a la presión del fluido, que es un valor dado, 1.86. Y esta H sub R, que es la pérdida, perdón, que es la energía que se le quita al fluido si hay un dispositivo mecánico, como una turbina. No hay en este caso, solo hay una bomba, entonces esto se hace 0. ¿Sí? Entonces, escribimos ya la ecuación, nos queda de esta forma, ya simplificando estos términos que se hacen 0. Ahora lo que se hace es que se despeja esta H sub A. Entonces H sub A va a ser igual al término del lado derecho, que es este término, que se le van a restar estos dos que la están sumando. Es decir, estos dos términos
pasan a restar al otro lado de la ecuación, que son estos dos términos que están aquí, pasan a restar a este término, que es este término. Listo. Ahora lo que se puede hacer es agruparlos. Podemos agrupar, por ejemplo, presión en B y presión en A, que tienen el mismo denominador. Podemos agruparlos en una sola fracción. Lo mismo con las velocidades, que se agrupan en una sola expresión, y así se puede calcular esa energía que se le transfiere al fluido debido a esa bomba. Entonces, de esta expresión que se ha definido, hay que calcular entonces, si acá vemos presión en B, ya es un dato conocido, la presión en A también es conocida, me falta es dividirlo sobre el peso específico. Me falta hallar la velocidad en B, la velocidad en A. Ya el ZB lo tengo, que es 1 metro, la distancia del nivel de referencia hasta el punto B es 1 metro, y H sub L, que es la pérdida por fricción y pérdidas por accesorios, es 1.86 metros. Entonces calculo esa diferencia de presión en B ya 296, que es la presión en B, 296 menos, entonces esa presión es menos 28, menos 28, y lo divido sobre el peso específico del aceite, que es 8.4 kilonewton metros cúbicos. Entonces los kilos se eliminan, y pascal, recuerden que es newton sobre metro cuadrado sobre newton sobre metro cúbico, me da en metros. Entonces este término ya lo tengo, que es 38.57 metros. Ahora se calcula estos términos. Necesito calcular la velocidad en A y la velocidad en B. Entonces, para calcular la velocidad en A, necesito calcular el área de sección de esa tubería. Va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4. O sea, va a ser pi por 0.0762 al cuadrado sobre 4, que es el diámetro en A, que es este diámetro en A. Esto me da 4.56 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Como caudal es igual a velocidad por área, entonces velocidad en A va a ser caudal sobre el área. Entonces, como el flujo es estable, el caudal es el mismo, entonces caudal es 0.014, que sobre esta área de 4.56 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, que es esta que se ha calculado con el diámetro en A. Esto me da una velocidad de 3.06 metros por segundo. Ahora se calcula, ya se tiene entonces esta velocidad, calcular esta velocidad en B. Para ello se calcula la área en B, el área de sección transversal de este tubo. Eso va a ser pi por el diámetro de este tubo B al cuadrado sobre 4. Entonces pi por el diámetro B, 0.0508 metros al cuadrado sobre 4, y eso me da 2.02 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. De esta forma, caudal es igual a velocidad por área, y velocidad es caudal sobre área. Entonces el caudal es el mismo, el flujo es estable, 0.014 metros cúbicos por segundo, dato proporcionado por el ejercicio, y el área en B, calculado con el diámetro 2.02 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, que es este valor que tenemos aquí. Y esto me da 6.90 metros por segundo. Ya tengo este término, Me falta dividirlo sobre la gravedad. Entonces, ya esto lo habíamos calculado. Este valor es la diferencia de presión en B ya dividido sobre el peso específico, es 38.57, como ya hemos calculado. La velocidad en A es 3.06, ya calculado en el paso anterior, y la velocidad en B en este tubo, que es más de diámetro más pequeño, es 6.90 metros por segundo. Ahora se calcula este término de la ecuación, que es este que tenemos aquí. Vamos, entonces, velocidad en B al cuadrado, la velocidad en B es 6.90, o sea, 6.9 al cuadrado, y la velocidad en A es 3.6 al cuadrado sobre 2 por la gravedad. La gravedad es 9.81, y eso me da 1.95 metros. 1.95 metros. Ya tengo entonces este término, tengo este término, tengo este término y este término. Ya puedo calcular esa HA. HA simplemente va a ser la suma de este término, que es ¿cuánto? Es 38.5. 38.5. De este término, que es
1.95, acá está 1.95. Esta ZB es la distancia que hay desde el nivel de referencia hasta aquí, hasta el punto B, que es 1 metro, que es este 1 metro, más esas pérdidas por fricción y las pérdidas por accesorios que hay desde el punto A hasta el punto B. Entonces ese es un dato que proporciona el ejercicio, que es 1.86. Le sumamos 1.86. Esa suma, todo está en metros, me da 43.3 metros, es decir, 43.3 newton por metro sobre newton. Unidad de energía del fluido sobre unidad de peso del fluido. Entonces ahí se ha calculado esa energía que se le suministra al fluido debido a la bomba en el punto A. La potencia, recuerden que la potencia se define como la rapidez a la que se realiza el trabajo. Es decir, es una unidad de energía sobre tiempo. Entonces, la potencia usualmente es en watts, que energía es joules sobre segundo, es watts. La potencia entonces que se le transmite al fluido en watts o en joules por segundo o en unidades equivalentes se calcula con esta fórmula por esa H sub A, que es esa energía que se le transmite al fluido, el flujo en peso. Y recuerden que ese flujo en peso es peso específico por caudal. ¿Sí? Entonces, H sub A, recuerden que es energía que se agrega al fluido con un dispositivo mecánico, como por ejemplo una bomba. Ese W es flujo en peso, que es el peso específico del fluido por el caudal. Y este peso A es la potencia que se le transmite al fluido. ¿Qué unidades tiene la potencia? Las unidades tiene el watts, como ya hemos visto. Si nosotros tomamos que presiones potencia, transmitida por el dispositivo mecánico, como una bomba, es la energía transmitida por el peso específico por el caudal. Recuerden que el peso específico es densidad por gravedad. Si hacemos los análisis de unidades, entonces esta H está en metros. La densidad, recuerden que es kilogramos metros cúbicos en el sistema internacional del sistema internacional, la gravedad metros sobre segundo cuadrado y el caudal en metros cúbicos sobre segundo. Entonces ustedes ven aquí que estos metros cúbicos que dividen y estos metros cúbicos que multiplican se cancelan. ¿Sí? Recuerden que kilogramos por metros sobre segundo cuadrado, esto es igual a newtons. Newtons por metro, me va a quedar arriba, newton, que multiplica metros, y que divide a segundo. Entonces me va a quedar newton por metro sobre segundo. Y newton por metro, recuerden que es joules por segundo. Y joule por segundo es watts. Entonces esa es la unidad de potencia en el sistema internacional. En el sistema tradicional de los Estados Unidos, la potencia se expresa en libras por pie sobre segundo. Se hace análogo la determinación de las unidades y entonces es libra por pie sobre segundos. Para convertir, por ejemplo, las libras por pies sobre segundos a caballos de fuerza, ahí está el factor de conversión. Para convertir libras por fuerzas, libras por pie, es libra de fuerza por pie sobre segundos, es 1.356 watts. Y el caballo de fuerza también es igual a 745.7 watts. La eficiencia de las bombas básicamente es una eficiencia de un dispositivo en el cual esa eficiencia va a ser igual a la potencia que se le transmite al fluido sobre la potencia a la bomba. Entonces,
es una potencia de entrada que le está ingresando a la bomba sobre la potencia que realmente está transmitiendo esa bomba al fluido. Entonces esa eficiencia siempre va a ser menor que 1 porque no todo lo que entra a la bomba se le va a transmitir al fluido, porque cuando se le transmite energía o la potencia que le ingresa a la bomba, va a haber en esa misma bomba pérdidas por fricción mecánica en los componentes de la bomba. Es decir, van a haber irreversibilidades del proceso que van a producir turbulencia, ¿sí? Y entonces esto va a hacer que no toda la energía que le entre o la potencia que le entre va a ser igual a la potencia que se le transmite al fluido. Por lo tanto, siempre va a ser menor a 1. Entonces, esa potencia se calcula con esta fórmula, la potencia transmitida al fluido, que es P sub A, y eh, la potencia que de entrada a la bomba, que es P sub I, va a ser igual a esa P sub A sobre la eficiencia. Es de acá despejándola, porque por ejemplo de aquí, esto que es igual a esto, este P sub I pasaría acá a multiplicar, entonces va a ser P sub I, como vemos aquí, va a ser igual a P sub A, y este que está multiplicando pasaría a dividir, ¿cierto? Entonces de esta ecuación es la misma que esta, pero PA, que es el numerador, es igual a este término, que es el que vemos aquí, ¿sí? Entonces, para un dato, para que tengan una estimación, las bombas centrífugas, pues no son las que se usan comúnmente en muchas actividades cotidianas e industriales. Esas bombas, para impulsar el fluido, las eficiencias van a variar de 50 a 85%, ¿sí? Y son eficientes, no tienen una eficiencia de 1 o de 100%. Acá es menor que 1, es decir, si lo multiplico por 100 va a ser menor que 100%. Entonces, las centrífugas varían de 50 a 85%. Acá nos dice este ejemplo 3 que con el uso de los datos del ejemplo 2, calcule la potencia transmitida por la bomba al aceite. Y B, calcule la potencia de la bomba si la eficiencia de la bomba es de 82%. Entonces, de los datos del ejemplo 2, tenemos el H sub A que hemos calculado, que es 43.3. Entonces, el ejemplo 2, el H sub A, vean que es 43.3 metros, el caudal es 0.014 y el peso específico del fluido es 8.4 kilonewtons metros cúbicos. Entonces, con esos datos se puede calcular entonces el inciso A, que es la potencia que transmite la bomba al aceite. Entonces va a ser esa H sub A por el peso específico por el caudal. Entonces H sub A 43.3, que fue lo que se calculó en el punto 2. Este va a ser el peso específico del fluido, que es 8.4 kilonewton metros cúbicos, y este caudal del sistema es 0.014 metros cúbicos por segundo. Y esto da en 5, ¿sí? ¿Sí? 5, acá no sería kilopascales, acá sería kilowatts. Aquí me equivoqué, acá va a ser kilowatts, ¿sí? Porque recuerden que esto es metros cúbicos, se cancelan metros cúbicos. Acá me va a quedar kilonewton por metro, esto me da kilojoules. Newton por metro, recuerden que es kilojoules, entonces joules, no se me va a dar kilojoules sobre segundo, y eso es igual a kilowatts. Entonces acá es kilowatts, acá no es kilopascales porque estas son unidades de presión, ahí me equivoqué. Aquí va a ser kilowatts, ¿sí? Entonces, como la eficiencia, como ya hemos visto, la eficiencia va a ser igual a una entrada, que es P sub I, sobre una salida que es P sub A sobre una entrada.
¿sí? Entonces, la potencia de entrada siempre es mayor que la de salida, ¿sí? Entonces, de aquí yo despejo esta potencia de entrada. Y esa potencia de entrada va a ser igual a presión, perdón, a la potencia transmitida al fluido sobre la eficiencia. Entonces esa potencia transmitida al fluido se ha calculado que es 5 kilowatts sobre 0.82, me va a dar 6.2 kilowatts. Kilowatts. ¿Sí? Entonces, allí se ha terminado el ejercicio, acá asumiendo que la eficiencia es del 82%, entonces la entrada, si se requiere transmitir al fluido 5 kilowatts, se va a requerir una entrada de 6.2 kilowatts para que pueda transmitir esos 5 kilowatts operando 82%. En el ejemplo 4, nos dice que para el arreglo de la prueba de bomba de la figura, determine la eficiencia mecánica de esta si la potencia de entrada que se midió fue de 3.85 HP o caballos de fuerza cuando se bombea 500 galones por minuto de aceite con este peso específico. Entonces, de aquí vemos los datos. Entonces, el caudal es 500 galones por minuto, el diámetro en 1 es 6 pulgadas, el diámetro 2 en 4 pulgadas, según esta figura. Si tomamos el nivel de referencia entonces Z1 o Z en A y Z en B o Z en 1 y Z2, A quiere decir 1 y B 2, entonces son 0. La presión de entrada, esta presión de entrada es 3.85 caballos de fuerza, ¿sí? La densidad relativa de este mercurio, acá están hablando de mercurio, es 13.54. Recuerden que esa fórmula para hallar el peso específico del mercurio va a ser entonces su gravedad específica o densidad relativa por el peso específico del agua a 4 grados Celsius en el sistema de los Estados Unidos. Entonces en tabla ustedes van a encontrar que es 62.4 libras sobre pies cúbicos. Entonces va a ser esa densidad relativa, que es 13.54, por esas 62.4 libras sobre pies cúbicos. Esto da 844.9 libras pies cúbicos. Entonces, con esa potencia que se midió de entrada, la potencia que está entrando la bomba, que es 3.85, hay que calcular de esos 3.85 cuánto se le está transmitiendo al fluido en potencia. Entonces, planteamos la ecuación de Bernoulli. Entonces, aquí vemos, acá va a haber una presión en 1, una presión en 2, ¿cierto? Hay un manómetro diferencial que con mercurio permite determinar cuánto es esa caída de presión de 1 a 2. Las velocidades en 1 y en 2 son diferentes porque los diámetros son diferentes, uno es de 6 pulgadas y otro de 4 pulgadas. Z1 y Z2 son iguales, están al mismo nivel, entonces se pueden cancelar. Este se cancela con este. Hay una bomba, por lo tanto hay una adición de energía al sistema, entonces no se elimina. Pérdidas por fisión y por accesorios para este caso se desprecia, digamos que son despreciables para este problema, entonces son 0. Y también no hay un dispositivo que le quite energía al fluido desde el punto 1 al punto 2, entonces también esto se hace 0. Entonces tenemos este término simplificado de estas simplificaciones con los términos que se eliminaron, y de aquí se va a despejar entonces primero esa HA, que es la energía que se le añade al fluido en ese punto debido a la bomba. Entonces
va a ser, esa HA se despeja, este término que está sumando pasa a restar, que es este término. Entonces, ahí se pueden agrupar dos términos, presión en 2 y presión en 1, que no se pueden agrupar en uno solo, tanto con así como la velocidad. Entonces hay que calcular esta energía que se le adiciona al fluido para poder calcular la potencia que se le está transmitiendo al fluido para poder calcular la eficiencia. ¿Sí? Entonces, de este término hay que hallar entonces la diferencia de presión entre 2 y en 1, y también las velocidades en 2 y la velocidad en 1, es decir, la velocidad en esta tubería y la velocidad en esta tubería. Entonces, para calcular esta diferencia de presión con este manómetro diferencial hay que hacer el análisis que ya hemos visto. Entonces vamos a partir desde este punto hasta llegar, haciendo el recorrido por el manómetro hasta llegar al punto 2. Entonces, si estoy en el punto 1, va a ser presión en 1, voy hacia abajo, más, como esto es aceite, ¿sí? Acá dicen que es aceite lo que se está transportando en esa tubería, entonces va a ser presión en 1 más el delta P, porque este punto X está más bajo que el punto 1. Entonces va a ser delta P del aceite, porque esto es aceite, desde 1 hasta X, que es este término. Luego voy desde X hasta Z. Entonces, como Z está más abajo que X, le voy a sumar el delta P del mercurio. Esto ya es mercurio desde X hasta Z, como vemos acá. Luego, como este punto Z, que está más o menos por aquí, es el mismo que W, entonces yo puedo pasar a W porque es el mismo valor. Ahora voy desde W hasta E. Como voy, E está más arriba que W, la presión en E va a tender a ser menor, por lo tanto el signo es negativo del delta P de este fluido que es aceite, desde W hasta E, que es este término. Luego voy desde E hasta 2, entonces va a ser menos delta P del aceite, esto también es aceite, desde E hasta 2. Y ya cuando llega a este punto, ya la presión ahí va a ser igual a la presión en el punto 2. Lo que hago ahora es ya reemplazar algunos valores. Entonces, por ejemplo, recuerden que el delta P es igual a el peso específico por delta H, ¿cierto? O densidad por gravedad por delta H. Entonces, como tenemos peso específico, vamos a trabajar con el peso específico, es decir, con esta fórmula. Entonces, para este caso, este término va a ser más, como se trata de aceite, va a ser el peso específico del aceite por la distancia desde 1 hasta X, y desde 1 hasta X acá podemos llamarla Y, que es esta Y sería una distancia que es desconocida. Ahora voy delta P de mercurio desde X, desde este punto hasta este punto Z. ¿Sí? Entonces va a ser el peso específico del mercurio, este peso es mercurio, de la distancia desde X hasta Z, y de X hasta Z hay 20.4 pulgadas, por 20.4 pulgadas. Ahora, desde W hasta E, entonces va a ser, como es aceite, va a ser menos el peso específico del aceite por la distancia que hay de W hasta E, que es 20.4, como vemos aquí. Voy desde E hasta 2, desde este punto hasta este punto, entonces va a ser menos, como acá se trata de aceite, va a ser menos el peso específico del aceite por la distancia que hay desde E hasta 2, que es esta misma Y. Entonces de aquí nosotros podemos mirar qué términos son semejantes y cuáles se pueden cancelar. ¿Sí? Entonces de aquí, por ejemplo, nosotros vemos que este término que suma y este que resta, al restarle una misma cantidad a un valor, van a cancelarse. Y aquí lo que yo quiero calcular es P2 menos P1. Entonces este P1 que está sumando pasa a restar a P2, a este lado derecho. Y me va a quedar entonces estos dos términos. Peso específico del mercurio por 20.4 pulgadas por el peso específico del aceite por esos 20.4 pulgadas. Y eso va a ser, de esa forma se va a poder calcular esa diferencia de presión. Entonces, esa diferencia de presión, entonces, es esta fórmula
que hemos deducido anteriormente, tenemos que el peso específico del mercurio ya lo hemos calculado en el paso anterior, que es 844.9 libras pies cúbicos, y el peso específico del aceite es 56 libras sobre pies cúbicos. Entonces reemplazamos estos valores, este valor aquí y este valor aquí, ya podemos calcular entonces esa diferencia de presión, ¿cierto? Esa diferencia de presión va a ser este valor, el peso específico del mercurio, que aquí lo vemos, 844.9 por 20.4 menos el peso específico del aceite, que es 56, por eso es 20.4. Pero como en este término hay que dividirlo sobre el peso específico del fluido que está pasando por esa tubería, que en este caso es aceite, entonces lo dividimos sobre el peso específico del aceite, que es 56 libras, para tener este primer término que está aquí. Entonces, haciendo esta operación, esto da en pulgadas. Si bien acá libras por pie cúbico, se cancela y me va en pulgadas, 1.9 pulgadas. Haciendo la conversión de pulgadas a pies, 301.9 pulgadas me da aproximadamente 25.1 pies. Ya tengo entonces este término. Me falta calcular este término, que son, en función de las velocidades y de la gravedad. Entonces, ya este valor fue el que nosotros calculamos en el paso anterior, que es 300, esta diferencia de presión sobre el peso específico del aceite, ya es 25.16 pies. Ahora me falta calcular la velocidad en 1 y la velocidad en 2. Vamos a calcular primero la velocidad en 1. Entonces, si tengo el diámetro en 1, que es 0.5 pies, puedo usar esta fórmula pi por diámetro al cuadrado sobre 4, y esto da 0.19 pies cuadrados. Puedo calcular también, conociendo el caudal, que es 1.11 pies cúbicos por segundo, y el área, puedo calcular la velocidad en la tubería 1, que es el caudal sobre el área. Entonces 1.1, caudal en 1, que es igual al caudal en 2, sobre el área 1, que es 0.19 pies cuadrados. Y esto da 5.65 pies por segundo. Entonces ya tengo esta velocidad. Ahora hago lo mismo para calcular la velocidad 2. Para la velocidad 2, esta velocidad, necesito calcular esa área, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, y el diámetro 2 es 0.33 pies. ¿Sí? Este valor me da 0.086 pies cuadrados. Ahora calculo esa velocidad. Como caudal es velocidad por área, entonces la velocidad es caudal sobre área. Y en este caso va a ser la sección 2, va a ser caudal sobre el área 2. El caudal es el mismo porque el flujo es estable, es 1.11 pies cúbicos por segundo este caudal, y el área es la que acabamos de calcular de 0.086 pies cuadrados. Esto da 12.98 pies por segundo, dado que el diámetro 2 es menor que el diámetro 1, por lo tanto la velocidad en 2 va a ser mayor. Entonces, ya puedo calcular entonces este término. Este término va a ser igual a este que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, la velocidad en 2 al cuadrado, entonces va a ser la velocidad en 2, 12.98 al cuadrado. Velocidad en 1 al cuadrado, la velocidad en 1 es 5.65 al cuadrado, sobre 2 por la gravedad. La gravedad en el sistema tradicional de los Estados Unidos es 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Y esto me da entonces 2.12 pies. Ya entonces tengo este término, que ya lo calculamos, que es 25 pies, 25.1 pies, y tengo este término recién calculado, que es 2.2. Ya puedo calcular esa energía suministrada al fluido debido a la bomba. Listo. Entonces, de esta ecuación reemplazamos estos dos términos. Entonces, este término, diferencia de presión en 2 y en 1 sobre el peso específico, es este valor, que es este que tenemos aquí. Y esta diferencia de velocidad sobre 2 veces la gravedad es este. Lo sumamos y esto da 27.3 pies. ¿Sí? Entonces, esa energía transmitida al fluido es 27.3 pies. Ahora, con los datos, voy a calcular la potencia
que se le transmite al fluido. Entonces esa potencia que se le transmite al fluido es energía transmitida al fluido por peso específico del fluido que se está transportando por el caudal. Entonces, esta H sub A fue la que se calculó en el paso anterior de 27.3 pies. Este peso específico del fluido ya determinado, que es 56 libras pies cúbicos, y este caudal, que es 1.1 pies cúbicos sobre segundo. Entonces, esta es la potencia en el sistema tradicional de los Estados Unidos haciendo esta operación. Ahora, acá se necesita calcular es la eficiencia de la bomba. Si se midió la potencia de entrada de 3.85 caballos de fuerza. Entonces la potencia de entrada medida es 3.85 caballos de fuerza. ¿Qué tengo que hacer entonces? Con esta ecuación, ¿sí? Recuerden que la eficiencia de la bomba va a ser igual a la presión que se le transmite al fluido, o la presión de salida, viéndolo de esa manera, sobre una presión de entrada. Entonces de aquí se despeja este PI, que es la que se quiere calcular, la potencia se quiere calcular la eficiencia, ¿cierto? La eficiencia. Entonces la eficiencia va a ser igual a esta potencia que se le suministra al fluido sobre esa potencia de entrada. Entonces, para calcular esa potencia ya tengo la potencia de entrada, fue la que se midió, ¿sí? Que es 3.85 pies. Me falta hallar la potencia que realmente se le transmite al fluido para poder hallar esa eficiencia. Entonces, como esa potencia de entrada está en 3.85 caballos de fuerza, tengo que expresar esto en caballos de fuerza. Entonces lo que hago es hacer un factor de conversión, que esos 16.96 libras por pie sobre segundo, los convierto a caballos de fuerza. Entonces este es el factor de conversión, y eso me va a dar obviamente en caballos de fuerza. Entonces me da 3 caballos de fuerza. Ahora la eficiencia de esta fórmula va a ser entonces la potencia de salida, o la potencia que se lo suministra, sobre la potencia de entrada. Entonces aquí vemos que esto da 78%. La eficiencia de esa bomba es 78%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para una entrada, una entrada de un trabajo, del trabajo eléctrico, por ejemplo, la bomba, que es 3.85 caballos de fuerza, de esos 3.85 la bomba solo está suministrando 3 caballos de fuerza, porque el resto, los 0.85 caballos de fuerza, han sido, digamos, perdidos en la fricción de la bomba. Por eso vemos que las bombas tienen un calor cuando están trabajando, porque no toda la energía se va a transformar en la energía que se le suministra al fluido. Entonces, por eso este ejercicio muestra cómo se calcularía esa eficiencia si se tiene el arreglo de la figura mostrada. Entonces, si se mide la entrada de energía, la entrada de potencia de la bomba, y calculando esa potencia que está transmitiendo la bomba debido a las condiciones de operación, se puede calcular la eficiencia con la cual está trabajando esa bomba. La potencia que se le suministra a motores de fluidos, entonces, o la potencia que extrae los motores de fluido al fluido, es decir, le quita energía al fluido. Entonces se puede calcular como esa H sub R, que es la energía que se remueve o que le quita al fluido por un dispositivo mecánico como un motor de fluido o una turbina. Esta H sub R se calcula con el balance general de la energía. O sea, para calcular la potencia hay que calcular esa energía que se está perdiendo del fluido, que se le está quitando,
y se multiplica por el flujo en peso, que es el peso específico por el caudal. La eficiencia va a ser la misma, la potencia de salida del motor sobre la potencia que está transmitiendo el fluido, que en este caso la potencia de entrada del motor va a ser la energía que está del fluido que se va a generar un movimiento en el motor. Esto va a ser menor que 1, entonces gran parte de la energía del motor que está ingresando se va a perder por fricción mecánica o fricción del fluido, y eso hace que no toda la energía que le está transmitiendo el fluido, en este caso al motor, se pueda aprovechar. ¿Sí? Por lo tanto, esa eficiencia va a ser menor que el 100%. En este último ejemplo, mostrado también en el libro de Mott, todos estos ejemplos han sido del libro de Mott, el enunciado es el siguiente: a través del motor de fluido de la figura circula agua a 10 grados Celsius en un caudal de 115 litros por minuto. La presión en A es de 700 kilopascales y en B es de 125 kilopascales. Se estima que la presión en la tubería existe una pérdida, aunque la pérdida debido a la presión de la tubería es de 4 metros en el agua esa que está fluyendo en esa tubería. Se pide calcular la potencia que el agua transmite al motor de fluido, ¿sí? La potencia como tal, que va a ser esta potencia, P sub R, y si la eficiencia mecánica del motor de fluido es de 85%, ¿cuál sería la potencia de salida de ese motor? Entonces, esto lo podemos relacionar con esta ecuación de eficiencia, que va a ser una potencia de entrada sobre una potencia de salida sobre una potencia de entrada. Los datos van a ser caudal, tenemos los diámetros. Si tomamos el nivel de referencia en este punto más bajo, el Z en B se hace 0, la elevación con respecto al nivel de referencia es 0, y la elevación con respecto al nivel de referencia desde hasta A es 1.8. La presión en A es suministrada es 700 kilopascales, la presión en B menor debido a que se le extrajo energía al fluido, debido al motor de fluido, es 125 kilopascales. El peso específico del agua a 10 grados es 9.81 kilonewton cúbicos, y las pérdidas por fricción y por accesorio es 4 metros. Listo, ahí se tiene entonces, se hace el balance de energía, esta es la ecuación general de la energía. Entonces analizamos en el punto, entre el punto A y el punto B. Y entonces aquí vemos que, bueno, la presión en A tiene una presión en A suministrada, tiene una velocidad, el fluido que va a depender del caudal y de la tubería. Esta Z en A tiene un valor, en este caso, esta H sub A, no hay una bomba que le añade energía desde A hasta B al fluido, lo que hay es un motor. Este es el término, la presión en B tiene un valor, la velocidad en B tiene un valor, el Z en B es 0, si este es el nivel de referencia, entonces va a ser 0. ¿Sí? Estas pérdidas por fricción más las pérdidas localizadas o menores, y esta H sub R va a ser la energía que se le está quitando al fluido debido a este motor, entonces por lo tanto no es 0. Entonces de allí tenemos esta ecuación. De allí lo que vamos a despejar es esta H sub R para poder calcular esa potencia que se le está transmitiendo el fluido a ese motor. Entonces de aquí despejamos este término. Entonces esto que lo está sumando pasaría a restar a esto. Entonces esto es lo que está sumando a H sub R y pasa a restar a los términos de energía en el punto A. Aquí también podemos agrupar. Eso va a ser presión en A menos presión en B. Tienen el mismo denominador. Podemos agruparlo en una sola fracción. Asimismo con las velocidades. ¿Sí? Entonces de esta ecuación que hemos obtenido a partir del balance general de energía, podemos entonces calcular término por término. Entonces este primer término se va a calcular
la diferencia de presión en A menos presión en B, ya son datos dados. La presión en A es 700, la presión en B es 125 kilopascales, y el peso específico del agua, que es lo que se está transportando en esa tubería, es 9.81 kilonewtons metros cúbicos. Entonces esto me da 58 puntos. Ya tengo este término. ¿Qué tengo que calcular ahora? Este Z sub A ya lo tengo, que es aquí, 1.8, que es la elevación desde el nivel de referencia hasta el punto A, y este H sub L, que es un dato dado, que son las pérdidas por fricción y por accesorios, que son las que tienen lugar en ese sistema, son 4 metros. Me falta entonces hallar este término. Para ello debo calcular velocidad en A y velocidad en B. Entonces, para la velocidad en A necesito el área. El área es pi, diámetro en A al cuadrado sobre 4. Entonces va a ser este valor, 4.9 por 10 a la menos 4. La velocidad es caudal sobre área. Entonces el caudal es 115 litros por minuto. Al pasarlo a metros cúbicos por segundo es 1.92 por 10 a la menos 3. Entonces este es el caudal. Y el área en A es 4.9 por 10 a la menos 4, que es esta área. Esto me da una velocidad en A de 3.91 metros por segundo. Me falta ahora hallar velocidad en B. O sea, ya se hace lo mismo, se calcula el área en B, con el diámetro en B, que es 0.075 metros, utilizando la fórmula de un tubo circular, valga la redundancia, y esto me da 4.41 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. La velocidad la calculamos también, el caudal, el flujo estable, el caudal que entra va a ser igual que sale, es decir, el caudal en A es igual al caudal en B, y es el mismo 1.92 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo sobre esa área en B, que es 4.41 por 10 a la menos 3, es esta área. ¿Sí? Esto me da 0.43 metros sobre segundo. Ahora se puede hallar entonces este término. Este término de aquí se puede encontrar, que es el que hace falta. Perdón, déjame volver acá a escribir. Va a ser este término. Ya teniendo velocidad en A y velocidad en B, ya puedo entonces calcular ese término. Entonces ese término va a ser velocidad en A. La velocidad en A ya vimos que es 3.91 al cuadrado, menos la velocidad en B al cuadrado, que es 0.43, acá la vemos, sobre 2 veces la gravedad en el sistema internacional, que es 9.81, esto me da 0.77. Ya ahí tengo entonces todos los términos para poder hallar esa energía que se le está retirando al fluido debido al motor. Entonces ya hemos visto que son la suma de estos 4 términos. Ya esto lo determinamos que era 58.6. Esta diferencia de velocidades sobre 2 veces la gravedad 0.77, Z es 1.8 y las pérdidas por fricción y por accesorio es 4.8. Simplemente reemplazamos y ahí tenemos que esa energía que se le está retirando al fluido es 65.17 metros. Ahora hay que calcular entonces la potencia que transmite el fluido al motor. Entonces esa potencia va a ser igual a esa H sub R, que ya la hemos calculado, como 5.17 metros, por el peso específico del fluido, que es agua, por el caudal. El caudal es 115 litros por minuto, que es 1.92 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Entonces, ya reemplazando esos valores, H sub R, que es 5.17, acá está este, el peso específico del agua es 9.81, que es este peso específico, y el caudal es 1.92 por 10 a la menos 3, que es este valor que está aquí. Entonces, ya usando la calculadora, da una potencia que el agua le está transmitiendo al fluido de unos puntos, al motor, perdón, el agua que es el fluido le está transmitiendo al motor es 1.08 kilowatts. Entonces, ¿cuál sería la potencia de salida P sub O si el motor, perdón, está operando con una eficiencia del 85%? Entonces, recuerden que la eficiencia es igual a la potencia de salida
sobre la potencia de entrada. Y como ese valor lo están dando, que es 0.85, esta eficiencia es 0.85 como lo están mostrando aquí. Entonces, de allí yo despejo esa potencia de salida. Esa potencia de salida es 0.85 por la potencia que le está transmitiendo el fluido al motor. Entonces va a ser 0.85 por P sub R, que ya lo hemos calculado que es 1.08 kilowatts. Entonces esto da 0.92 kilowatts. Es decir, ese motor está de los, en pocas palabras, del 1.08 kilowatts que le está entregando el fluido a ese motor, el motor está entregándole a lo que está empleando, a la función que está utilizando, 0.92 kilowatts. Es decir, 0.92 kilowatts está entregando ese motor de los 1.08 kilowatts que está recibiendo el fluido. Entonces allí se concluye ese ejercicio. Entonces 0.92, la bibliografía con la que me basé fue este de MODS, esta edición que ya les he compartido. Eso era